Bueno, voy a estar haciendo el análisis preliminar de esta carta correspondiente al suicidio de Leandro N. Alem en el año 1896, más específicamente el 1 de julio de 1896. Voy a tomar el horario de las 9 de la mañana para el distrito de Buenos Aires, el distrito capital de Buenos Aires, Argentina. Bueno, Leandro Antonio Alem Ponce nació el día 11 de marzo de 1842 en Buenos Aires. De profesión abogado, fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2 oportunidades por la Unión Cívica Radical. Dicho cargo lo ejerció hasta su muerte en 1896. También fue electo diputado y senador luego de la renuncia de Julio Roca y fue expulsado del Partido Radical a partir de la Revolución Radical de 1893. Presidió también el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Bueno, Leandro Alem sufrió mucha discriminación en su juventud porque era víctima del recuerdo de su padre. El padre de Leandro Alem fue un partidario de Rosas muy importante, integrante de la Mazorca durante el gobierno federal de Rosas. Y bueno, luego de la derrota de Caseros fue fusilado y juzgado y colgado en una plaza pública en el año 1853. Estamos hablando ya de una juventud, o sea, una infancia bastante traumática en este caso. Fue un líder político en su momento. En 1890 organizó la Revolución del Parque y fue detenido en el año 1893. Bueno, entre su legado se encuentran los discursos y escritos de Leandro Alem, que fue publicado en 1914. Es parte de su testamento político, en donde están sus escritos. Bueno, una vez que termina de escribir su testamento, que es muy célebre, que son sus escritos, que esto es publicado en el año 1914, una vez que termina de escribirlo, se suicida, se saca la vida, se quita la vida con un arma de fuego. Esto es aproximadamente a las 9 de la mañana, el día 1 de julio de 1896, en Buenos Aires, a los 54 años de edad. Bueno, era un personaje igual muy, muy popular, con mucho arraigo en las personas, porque claramente se trataba de uno de los liderazgos que había en ese momento a nivel político. Se le decía que era el defensor de las personas desposeídas, se le habían puesto varios nombres, era una persona austera. Bueno, el suicidio se produce
en el año, como dije, 1896. Esto se produce en un momento de una profunda depresión. Estaba atravesando una profunda depresión debido a que estaba enfrentado con Irigoyen. Estaba enfrentado a Hipólito Yrigoyen y decide suicidarse luego de una reunión con diferentes personas, y estas personas habían sido convocadas por él por una cuestión política, y bueno, en un momento se interrumpe el diálogo, se interrumpe la reunión porque dice que se tiene que ir, se va del lugar, se viste, se pone su sombrero y, y se dirige en un carruaje hacia el Club Progreso. El Club Progreso, que es un club de caballeros, uno de los más antiguos de Buenos Aires. Bueno, esto era detrás del Cabildo. Bueno, iba en un carruaje, ¿no? Se dirigía al Club Progreso, se abandona la reunión con estas personas con las que estaba hablando temas políticos, y una vez en el coche decide quitarse la vida con un arma y deja una nota, y después, bueno, dejó todo el contenido para publicar, que se trataba de su testamento, el testamento político de Leandro Alem, que es muy importante, tiene muchísimas páginas. Yo lo recomiendo, es de fácil lectura, o sea, es largo, pero es como una lectura bastante sencilla. Y bueno, entonces decide quitarse la vida, no se sabe bien por qué. Vamos a ver ahora, voy a estar analizando la carta de este suceso. Bueno, nos situamos entonces en la ciudad de Buenos Aires a las 9 horas. Vemos que para este horario el ascendente se ubica en el signo de Leo. Es un ascendente Leo, quiere decir que involucra liderazgos. Se ve cierta necesidad de poder, de autoridad, pero que es en apariencia. Esto es importante, que se trate de autoridad en apariencia, porque la autoridad en este caso no es efectiva. El poder, como dije antes, estaba en manos de Irigoyen, que era el presidente en ese momento, era el líder de la Unión Cívica Radical. Por lo visto había una interna en ese momento en la Unión Cívica Radical. Y bueno, estaba esta necesidad de poder que se ve en el ascendente, en la posición que ocupa el ascendente. Se ve como una suerte de autoridad en apariencia, porque era como un caudillo radical que tenía arraigo en la sociedad, pero que no era el liderazgo principal de la UCR. Se da cierto nivel de confianza en sí mismo, ¿no? O sea, hay una persona que tiene confianza en sí misma, que siente el deber de luchar contra la adversidad también, podría decirse, por ese ascendente que está ubicado en Leo. Y bueno, vemos también a Júpiter muy cercano al ascendente en Leo. En la casa 12 encontramos a Júpiter. Está tensando, no está muy cómodo Júpiter en la casa 12. Está oculto, hay como un sentimiento de expansivo, ¿no? Muy grande, que está como reprimido al parecer.
como una cierta necesidad de trascender, pero es una necesidad de trascender en base a cuestiones que tienen que ver con temas elevados, puede ser la sabiduría, se relaciona también con la política, con la búsqueda del bienestar, de situaciones benéficas, eh, de, de- de traer el beneficio, situaciones alegres, ¿no? Bueno, eso está todo oculto y comprimido en la casa 12 porque está rodeado de elementos sensibles, así que hay una sensibilidad que está muy fuerte, o sea que es como, por lo visto, era un momento medio delicado, en fines del siglo XIX, estamos hablando, es uno de los momentos de más desarrollo que tuvo Argentina, claramente es un momento del que tuvo Argentina de mayor desarrollo a nivel histórico, fines del siglo XIX, y vemos el planeta Júpiter ubicado en casa 12. Está rodeado de sensibilidad, de algo que tiene que ver con el elemento agua, ¿no? Entonces, si vemos que Júpiter es un planeta que se relaciona más con el fuego, con Sagitario, y que está actuando en Leo, entonces estamos hablando de que es como un entorno que apaga ese fuego, ¿no? Es como un fuego muy explosivo y de ideas incendiarias, pero que están como muy comprimido y muy contenido por un entorno que no está tan de acuerdo al parecer, y eso está como tapado, como oculto, es como que la persona lo reprime, entonces podría tener que ver con esto, ¿no? La posición de Júpiter tan cercana al ascendente. Por otro lado, encontramos el Sol en casa 11. El Sol en casa 11, en signo de Cáncer, contrasta mucho con lo que es el ascendente, porque Cáncer es un signo de agua, no tiene mucho que ver con Leo, es un signo de agua que remite a la luna, situaciones calmas, situaciones de bienestar. La luna busca la estabilidad siempre, hay una situación que se da en un marco estable, en lo que tiene que ver con la posición solar, ¿no? Porque aparte lo vemos que está en casa 11, tiene que ver con un tema de reunión social, de agrupación, puede ser hasta de agrupación política incluso, donde se hablan temas sociales, se debaten cosas, pero todo esto se da en un marco social, ¿no? Que está hecho con esos fines. Es algo que está programado claramente. Y bueno, se debate con mucha sensibilidad, al parecer, de manera tranquila, ¿no? En un ámbito de mucha fluidez de comunicación. Parece que se habla mucho, ¿no? Alrededor de Leandro Alem, en el momento en donde, o sea, cuando Alem decide quitarse la vida, al parecer él estaba involucrado en un lugar de mucha comunicación, de mucha fluidez de comunicación, porque la casa 11 es de aire, tiene que ver con Acuario y con Saturno. Eh, También nos indica que se trata de algo que está planificado o programado para que, para que se dé esa reunión social y se debate todo en un marco agradable y armónico, porque vemos que Venus está conjunto a ese Sol en la casa 11 en Cáncer. Bueno, vemos que el Sol recibe un buen aspecto de Saturno, lo cual refuerza esto que venimos diciendo, de que Saturno está en Escorpio, está un poco tensionado, porque no le gusta estar en signos de agua tanto. O sea, sí, no le sienta mal el agua a Saturno, pero Escorpio no es el signo que más cómodo le sienta. Saturno prefiere estar en Capricornio o en Virgo,
en signos de tierra o si no en Acuario. Pero bueno, puede estar en Escorpio, actúa con mucha intensidad, es un Saturno con ideas escorpianas. ¿Qué quiere decir que tiene ideas escorpianas? Es un Saturno que tiene sensibilidad, es riguroso, porque esa es la naturaleza de Saturno, de ser riguroso, de ser ordenado, ser pragmático, apelarse a la tradición, a las estructuras, a lo que está pautado. Bueno, lo vamos actuando en Escorpio, quiere decir que todas esas características de Saturno están influenciadas por una idea de sensibilidad, de intensidad al actuar. Escorpio es un signo de agua, tiene como objetivo la transformación, la depuración, ¿no? Y vemos que le hace un trígono al Sol. O sea que es algo, parece muy premeditado este suicidio, ¿no? Porque probablemente Scorpio tenga mucho que ver con la idea o con ideas suicidas, puede estar relacionado con ideas suicidas, porque tiene mucho que ver con Plutón, que es el planeta de la desintegración, y el hecho de que esté actuando Saturno, quiere decir que esto fue planificado con antelación, o sea que Leandro Nerium planificó su muerte, y eso se supo después, cuando fue publicado su testamento, lo supimos todos, cuando se publica su obra célebre, que son los escritos de Leandro Nalem. Bueno, ahí todos nos enteramos de que esto claramente estaba programado, estaba planeado por él mismo, quitarse la vida, al parecer en un momento puntual, digamos, argumentando en su obra que ya había realizado el trabajo que tenía que hacer y ya no podía seguir estando, digamos, o sea que ya sentía que su tarea estaba concluida. Y vemos que ese Saturno, muy estructurado, muy riguroso, le hace un trígono al Sol, el principal elemento de la carta, la luminaria principal, ubicado en Cáncer, o sea, es una situación de mucha sensibilidad, de fluidez energética que es directa. Y otra característica de ese Saturno es que está ubicado en la casa 3. La casa 3 es la casa de la comunicación. O sea, de la comunicación puede ser comunicación verbal, comunicación escrita, también se relaciona con la energía mental, la racionalidad, el poder de deducción, de análisis, tiene que ver con Mercurio. Puede tener que ver también con la publicación, ¿no? De esta obra, que es muy importante y que es la que catapulta a Leandro Nalem a ser una persona muy influyente, que deja un legado muy importante. Por lo cual tranquilamente está relacionado el tema de la comunicación. Todo esto se informó, lo comunicó Leandro Nalem en su obra, no lo había publicado, pero sí estaba todo escrito detalladamente porque había decidido esto, al parecer. Bueno, lo vemos actuando en la casa 3, que es la casa justamente de la comunicación. Por otro lado, vemos que ese Saturno le hace una cuadratura a Júpiter, y esto de alguna manera nos indica que todo ese sentimiento reprimido, porque o sea, uno puede decirlo así como yo lo estoy describiendo, pareciera que se trata de una persona que actúa como un robot de manera completamente fría y dice: hasta acá llegué, esto es todo lo que puedo hacer, he decidido quitarme la vida porque ya no tengo nada que hacer en este mundo, y mi tarea está concluida, ¿no? Y si analizo solamente el aspecto de Saturno con el Sol, pareciera eso, pero en realidad no. Vemos que está tensando con Júpiter. Júpiter está oculto, son como sentimientos ocultos de mucha intensidad, porque actúa en casa 12. Hay algo que no se llega a comprender, hay algo que está molestando mucho, que tiene que ver con los beneficios. Por lo visto a esta persona no le llegaba ningún tipo de beneficios, había un poder muy fuerte, puede llegar a tener que ver con alguna estructura gubernamental
o algo que se relacione con las estructuras o con el poder, y entonces es tensa contra esa cosa benéfica, sensación de bienestar. Hay como una incomodidad que es latente y que es muy fuerte, y entonces vemos esa cuadratura entre Júpiter y Saturno. Las cuadraturas entre Júpiter y Saturno son aspectos pesados. Puede ser muy pesado. En este caso es un aspecto, una cuadratura muy dura, porque se da entre signos de fuego y de agua. Entonces es como que el agua tiende a apagar el fuego, ¿no? Ese elemento que está en casa 12 tensionando y que está oculto, que es como que si fuese algo que no se puede descifrar en la mente. Bueno, eh, pero es un sentimiento de mucho, como incendiario, ¿no? Eh, Explosivo. Bueno, viene Saturno y con todo el pragmatismo es como que viene como un tsunami y se lleva puesto todo ese fuego y apaga todo ese fuego, ¿no? Así que eso es un aspecto importante de la carta, la cuadratura entre Saturno y Júpiter. Después, por otro lado, vemos la Luna. Vemos a la Luna que está ubicada en Piscis en casa 7. Bueno, Piscis es una posición buena para la Luna porque es un signo de agua, la Luna también es de agua, no se siente mal. La Luna en el signo de Piscis puede que hasta esté algo exaltada y entonces está con mayor sensibilidad de lo normal. Es una Luna que es estable porque aparte de la casa 7 es una casa, una buena casa para la Luna, pero vemos que recibe una cuadratura doble de Mercurio y de Neptuno ubicado en casa 10 en el signo de Géminis. O sea, esa es una cuadratura que es muy dañina para esa luna que es muy estable y que de repente recibe toda esa cuadratura de un planeta rápido como Mercurio, pero también de un planeta de movimiento lento y que actúa con mucha sensibilidad como lo es Neptuno. O sea que le hacen la cuadratura a esa luna que es como que no se lo espera en casa 7. Y bueno, es como que hay un Mercurio que está en un lugar de toma de decisiones, hay una figura que es muy analítica y muy racional, que se maneja con la palabra y que al parecer es como muy filoso, ¿no? en sus comentarios. Hay una persona, ¿no? que es como que tiene una lengua filosa, ¿no? O hasta puede llegar a tener como una pluma filosa también, porque Mercurio nos habla de la comunicación, pero puede ser verbal, escrita, pero también en cuanto al tema mental, porque actúa en Géminis. Entonces Mercurio cuando está en Géminis está como intensificado, actúa con mucha más fuerza de la que lo hace generalmente, y si encima está en casa 10, está tomando decisiones ese Mercurio. Entonces es un Mercurio muy poderoso, muy agudo, ¿no? Con mucho poder de análisis, pero es como que señala con el dedo a esa luna y le hace esa cuadratura. Y al parecer la luna está en un lugar cómodo, cálido, y está rodeado o sea, la luna está rodeada de energía que le es afín también, de aire, de mucha comunicación, pero es un poco más retraída. Y vemos que recibe la cuadratura muy fuerte de Mercurio en Géminis. Entonces es como que Mercurio viene con mucha intensidad, es como un tornado. Mercurio para la Luna, que es de agua y está sumida en la tranquilidad del agua, ¿no? Que es como que está en aguas calmas la Luna. Es como que pareciera que está todo tranquilo, todo normal, fluye todo normalmente, y de repente viene como un vendaval y genera como un tornado, ¿no? Que es este Mercurio, que es muy puntilloso, ¿no? Es como que, y aparte tiene mucho poder, como para darse una idea, es como algo, como algo filoso, ¿no? Y a su vez también está Mercurio, Neptuno, que está conjunto a ese Mercurio. Y también Neptuno le hace una cuadratura a la Luna, y la Luna también se la devuelve. Entonces en la cuadratura entre Neptuno y la Luna
salen las dos partes desfavorecidas. Porque, por ejemplo, en la cuadratura que Mercurio le hace a la Luna, Mercurio lleva las de ganar, y porque está en casa 10 y porque está en un signo que le es muy afín. Pero en la cuadratura entre el Neptuno y la Luna es más parejo porque Géminis no le sienta tan bien a Neptuno. Entonces le hace esa cuadratura, ¿no? Pero se la hacen mutuamente, entonces es como que esa luna le genera un poco de daños también a Neptuno. Entonces ahí no estamos, o sea, es como que bueno, hay una figura lunar que es estable, que está bien ubicada, está bien posicionada, pero es como que está tensando, ¿no? Pero sí recibe impactos por parte de Mercurio, que es muy agresivo con ella, pero a su vez la luna le devuelve como acto reflejo un aspecto muy negativo a Neptuno, que está ubicado en Géminis y que tiene ideas también de comunicación, las ideas le fluyen de manera, o sea, intenta ser racional, tiene ideas racionales, pero Neptuno, a lo mejor cuando intenta ser racional y comunicar, no se entiende muy bien qué es lo que hace, porque es como, no es tan comunicativo Neptuno. Entonces, vemos que igual de todas formas Neptuno está ubicado en casa 10, así que también toma esas decisiones. También está en la toma de decisiones Neptuno y la Luna no. Entonces ya decimos que la Luna está ubicada más en una posición que tiene que ver con un hábito de justicia, si se quiere, de decidir, de impartir justicia, de tomar decisiones que involucran a la justicia, o puede ser poder judicial de aquel momento, o algo similar. Podría tener que ver con temas religiosos también. Y por otro lado vemos que además está Plutón también en casa 10. Está muy cerca de Neptuno y de Mercurio. Plutón, como dije, es el gran disolutor. Tiene las ideas de purificación, de depuración. O sea, Plutón pone a prueba las estructuras. Y si está tomando decisiones en casa 10 y en Géminis, quiere decir que está trabajando, está comunicando, está con, con ideas con ideas racionales. Aparte es un Plutón racional. Otra característica de Plutón en Géminis es que, y sobre todo en casa 10, ¿no? Que está muy activo, ¿no? Trabajando en temas, o sea, es como que está craneando todo Plutón en Géminis en casa 10, y no lo vemos haciendo aspectos relevantes, pero ocupa ese lugar, entonces es como que no comunica o no se sabe muy bien, pero sí está manejando todo desde un lugar de mucho poder. Plutón está con mucho poder y ocupa también esa casa 10. Después vemos que también, por ejemplo, la Luna está recibiendo un trígono de Urano en casa 3. Esa casa 3 que es compartida con Saturno en Escorpio. Bueno, Urano, vemos que le hace un aspecto positivo a la Luna. Entonces es como que de alguna manera ese Urano le dice, bueno, es hora de poner el ingenio a prueba y la sensibilidad. Entonces es como que comunica, es un Urano muy comunicativo porque está envuelto en un entorno de aire, le sienta bien el lugar en donde está, pero está con ideas sensibles. Entonces, o sea, está como filoso también, pero en cuanto a lo que es la sensibilidad, y le dice a la Luna, bueno, es hora de poner a prueba esa sensibilidad, hay que comunicar más, y, pero apoya la posición lunar, ¿no? Es como que Urano busca el cambio siempre y busca la innovación y la idea novedosa, y principalmente busca generar cambios
¿no? Y trata de salirse de la rutina, de no actuar siempre haciendo lo mismo, ¿no? Es como cuando dicen, no esperes un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Entonces eso es una frase que le sienta bien a Urano, y lo vemos actuando en Escorpio con mucha sensibilidad. Entonces le dice eso a esa luna que está un poco sensibilizada y está envuelta en un entorno comunicativo, pero que también se relaciona con aspectos de la justicia, de tomar decisiones, de búsqueda de la armonía, de la tranquilidad, porque la casa 7 es la casa de Libra. Entonces está a favor, ¿no? Y es como que sale en defensa de esa luna que es atacada por Mercurio. Es como que dice, no, la verdad que yo soy inconvencional, dice Urano, y la verdad que Mercurio me parece muy racional y muy estructurado, pero también apela mucho a su intelecto. Y la verdad que Urano dice, yo apoyo la situación de la luna, que es más sensible, es más intuitiva, y tiene ideas que se relacionan con lo sensible, ¿no? Con lo perceptivo, con lo receptivo. Es una luna muy receptora de sensibilidad, entonces eso parece que le cae bien a Urano y le hace un buen aspecto a la luna. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que de alguna manera se busca el cambio, se busca cambiar algo, hay algo que no está cayendo bien, y se quiere modificar esto, y entonces dice, bueno, prefiero lo sensible antes, o sea, prefiero lo pasional y lo sensible antes que lo racional y lo que es muy pensado y que está elaborado con mucho razonamiento. Y parece que Urano prefiere esto, ¿no? Y le hace ese trígono a la luna y se lo comunica aparte. Sin embargo, vemos que igual la luna recibe malos aspectos tanto de Neptuno como de Mercurio, y eso llama la atención porque, o sea, la luna es sensible y está cómoda, ¿no? Y está bien posicionada. No se puede decir que está mal posicionada esa luna. Llama la atención, o sea, es una luna que está en una gran posición, está muy bien ubicada, y hasta incluso recibe un trígono de ese Urano que comunica mucho y que manifiesta su apoyo hacia esa luna, que es como puede ser una figura femenina, una figura de mucha sensibilidad, o puede ser la sensibilidad misma de la situación, puede ser los sentimientos que tenía esta persona, ¿no? También de mucha intensidad, y entonces recibe ese trígono. Es como que, bueno, la parte sensible está bien, pero de repente aparece este Mercurio que es de movimiento rápido, y aparecen como muchas personas que están en la toma de decisiones y que lo hacen de manera racional y comunicando mucho, ¿no? Pero tienen mucho poder de decisión, pero también con ideas disolutorias, y son ideas que no son compatibles entre sí incluso, porque Neptuno no es compatible con Mercurio, eso es muy diferente. Mercurio es de movimiento rápido, Neptuno es mucho más lento. Mercurio es muy analítico, es muy detallista, minucioso, y Neptuno es todo lo contrario. Es un poco disperso, ¿no? En movimientos lentos, piensa en la sensibilidad. En cambio, sin embargo, vemos que son variadas las ideas, ¿no? En este grupo de personas que toman decisiones, que pueden ser todas estas personas que estaban, ¿no? en esa reunión, y son personas que toman muchas decisiones o que están relacionados con alguien en la toma de decisiones. Y al parecer quien toma la decisión central no está en esta reunión, entonces no le hace ningún aspecto directo a esa sensibilidad alguna, pero sí vemos que igual de todas maneras está tomando, o sea, está tomando partido, y entonces apoya la situación de ese Júpiter. Es como que Plutón está en casa 10 y no tensa con la luna directamente, ¿no? Que es la sensibilidad, o sea, la parte sensible, la parte receptiva. Es como que, bueno, todo lo que recibe esta persona, que son críticas, o sea, esta persona recibe críticas por un lado, pero recibe apoyos también. Pero son más las críticas, al parecer, y esas críticas es como que son, me parece, demoledoras, ¿no? Y como que no lo soporta, a pesar de que hay un apoyo muy importante.
Entonces vemos que esos sentimientos que están ocultos en casa 12, representados por Júpiter, que está mal aspectado, y esta parte está en signo de fuego, y vemos que a eso Plutón sí le hace un sextil, que es un aspecto de corto alcance, es como que por abajo de la mesa es como que le da como un apoyo, ¿no? A esa cosa incendiaria que hay como en la conciencia, ¿no? Es como que en la conciencia hay algo muy importante que tiene que ver con el bienestar y los beneficios y sentirse bien, y que eso no está bien aspectado. Entonces es como que Plutón sí alimenta es como esa bola de fuego, ¿no? Que es Júpiter en Leo. Y, y entonces es como que agiganta toda esta cosa de que se necesita poder, ¿no? De que tiene que haber más autoridad, de que la autoridad se tiene que ver, que no tiene que estar oculta, y que todo lo que se logra es insuficiente. Parece como que hay alguien, ¿no? Que es el insolutor acá, que no sabemos quién es, pero podría ser incluso hasta Hipólito Yrigoyen, ¿no? Por ejemplo, pero podría ser otra persona también, o podría ser esta misma persona que atenta contra sí mismo, porque en realidad estamos hablando de un suicidio en este caso. Pero los fantasmas es como que están representados ahí, ¿no? Es como que hay una persona, o hay como un elemento fantasmal casi que alimenta esa idea de ego, ¿no? De que la confianza en sí mismo no es lo suficiente, ¿no? De que hay muchas adversidades y no se pueden superar. Entonces vemos que sí agiganta eso que está como oculto, ¿no? Y no se ve. Entonces, y por otro lado vemos la confrontación, ¿no? De esas ideas así, muy, muy filoso, ¿no? Mercurio atacando a la Luna, ¿no? Y es como que la receptividad queda como muy mal, ¿no? Queda como en una mala posición. Bueno, por otro lado vemos ya lo describí, pero lo voy a desarrollar un poco más, el tema del trígono de Saturno con Venus. Esto de alguna manera viene como a traer armonía y paz igual, y es como que toda esta planificación, y así como quedó planificado, hace que el conjunto de las cosas funcione mejor, al parecer. O sea, para la posición solar esto es bien recibido. Da la sensación de que había una cúpula de gobierno, que era el gobierno de la Unión Cívica Radical, que a lo mejor estaba atravesando un momento un poco crítico, o había algún problema político o de recursos, o habría peleas internas. Parece que la cúpula de la Unión Cívica Radical estaba un poco tensionada, y había posiciones que no se ponían de acuerdo, entonces había mucha pelea o sea, en esos liderazgos, ¿no? O sea, es como, bueno, es políticamente una organización, ¿no? Que se hace cargo de la situación, de las cosas. Bueno, mucho debate entre sí, hay mucha discusión y hay pelea y hay posiciones que son irreconciliables, al parecer, y esto viene como a dejar de lado una de las dos posiciones que son importantes, y es como que le deja despejado el camino a la posición que se termina imponiendo. Da esa sensación, ¿no? Es como que, bueno, se suicida Leandro Nerem, y es como que entonces ahí ya hay un problema menos, y ya no va a haber nadie que presione para defender sus ideas, más que lo que deja, que es el legado con los escritos, que después al tiempo se publica. Estamos hablando de que se publica 18 años después la obra de Leandro Alem, así que por lo visto era mucha la tensión que había acumulada en esa cúpula de gobierno radical. Había posiciones que no eran compatibles, a pesar de que estaban ocupando un mismo espacio, un mismo partido político. Parece que había una crítica muy, muy importante, muy demoledora. Había apoyos, o sea, el Leandro Alem tenía apoyo,
tenía apoyo porque eso se supo después, pero era una porción minoritaria dentro de la UCR y parece que la crítica era demasiado fuerte porque es una persona muy sensible, ¿no? Se puede ver cómo escribía. Y bueno, entonces se impone la otra parte en disputa era el poder de Hipólito Yrigoyen. O sea, estamos hablando de que Leandro N. confrontaba directamente con los poderes de más arriba, estando él en una posición un poco precaria, si se quiere. Tenía poder Leandro N. porque convocaba y estaba en los actos, ¿no? O sea, participaba de la política y había sido diputado y senador, pero al parecer había mucho antagonismo con las posiciones de Irigoyen. Entonces es como pareciera que no soporta esto y ve que no se puede imponer ante el liderazgo de Irigoyen. Entonces parece que eso es lo que molesta y hace que termine tomando esta decisión de no poder imponerse, y esto da la sensación de que allana el camino para que se consolide el poder de Irigoyen al frente de la Unión Cívica Radical. Y seguramente, probablemente, o sea, los escritos se supieron después, mucho tiempo después. Entonces vemos esa tensión entre Júpiter y Saturno, ¿no? Que hay algo que está planeado, algo que está estructurado, ¿no? Que son estos escritos, que también es un plan de suicidio. Bueno, eso está todo muy bien pensado y muy planificado. Y vemos que después, o sea, incluso después de que se muere, suicidios, una vez que empieza la crisis de ese gobierno radical, si se quiere, o empiezan a tambalear un poco, y bueno, se apela, ¿no? a este recurso 18 años después, que son los escritos de Leandro Alem. Recobra importancia, ¿no? La figura de Leandro Alem una vez que este ya había fallecido. Entonces llama la atención, ¿no? la vigencia de una persona que no llegó a ser presidente, o sea, no llegó a presidir, no tuvo cargo político importante, más que ser diputado, pero da la sensación de que al parecer Hipólito Yrigoyen tenía más capacidad de centralizar el poder y la toma de decisiones, y parece que Alem tenía más apoyo de la ciudadanía, digamos, y sobre todo parece de sectores más populares de la UCR. Entonces parece que no puede aceptar, porque si uno después lee un poco de la obra literaria, puede ver que hay como una defensa muy cerrada de algunos valores, de algunos principios. Hay mucha intransigencia de parte de Alem, hay cosas que no se toleran. Bueno, en su momento la Unión Cívica Radical se dividió en Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Intransigente. Muchos años después hubo otros desprendimientos. O sea, la Unión Cívica Radical siempre estuvo dividida, es un partido histórico de Argentina. Bueno, por lo visto había una interna muy fuerte y no podía hacer frente al EMA, ese poder que tenía Irigoyen. Pero sí llama la atención la importancia, ¿no? de la figura de Alem, igual a pesar de no haber encabezado el gobierno, a pesar de haber estado enfrentado al principal liderazgo en ese momento. No nos olvidemos que hay muchas plazas, calles, parques que se llaman Leandro Alem, su obra es conocida, muchas de sus frases se siguen usando hasta el día de hoy. Por ejemplo, la frase de que se rompe y no se doble, que es una frase que solía usar Raúl Alfonsín también en su gobierno, no con mucho éxito, pero es como esa idea, ¿no? de intransigencia, es una idea rígida, que lo vemos con la posición de Saturno, ¿no? O sea, Saturno justamente nos viene a hablar de las estructuras, de todo lo que está planificado, de una planificación rigurosa, de algo que hay que cumplir a rajatabla, pero también de los principios de la persona. O sea, hay personas que tienen principios que no los cambian por nada. Bueno, en el caso de Alem, por lo visto era muy rígido esa concepción que tenía de que las cosas no podían ser así. Al parecer Leandro Alem se ponía muy mal cuando veía gente joven, porque
veía cómo se deformaban los valores según la visión de él. Hay que tener en cuenta que hay momentos en la historia en donde eso es más proclive a suceder y donde los cambios se dan de manera más dinámica. Los fines del siglo, o sea, el fin del siglo XIX en Argentina fue de muchísimo crecimiento, de desarrollo económico, desarrollo tecnológico. Se desarrollaron los principales vías de acceso de comercio, creció mucho el comercio, creció mucho la economía, incluso hasta creció la población de Buenos Aires, se expandió, se hicieron calles, caminos, rutas, se hicieron vías de tren, de ferrocarril, los edificios públicos, muchos todavía siguen en pie. Una época de mucha expansión económica, de mucho crecimiento de Argentina, que no sé si se volvió a repetir tiempo después. Entonces es probable que haya habido muchos cambios y una persona como Alem, ¿no? Que al parecer era una persona muy sensible y o sea, muy, muy riguroso con lo que pensaba, da la sensación, o sea, era muy dogmático, tenía ciertos dogmas que no los cambiaba de ninguna forma y al parecer tenía poca capacidad de adaptarse. Parece que no había, o sea, sí, no sé si no hay capacidad de adaptación, pero parece que es todo muy rígido, como que si uno lo analiza como si fuese la mente de una persona, ¿no? Y las ideas están como muy encasilladas, es todo como muy rígido, muy cerrado, entonces es como que no se aceptan algunos cambios, parece, o mismo los cambios son los que hacen que se rompa toda esa sensibilidad y entonces se pase como a una idea de terminar con el proceso vital ya directamente, porque esto no lo puedo soportar de ninguna manera, porque va completamente en contra de los valores y de los principios. Entonces es un tema para tener en cuenta de por qué pasó lo que pudo haber pasado, pero no hay que entenderlo como algo, o sea, no hay que entenderlo como algo que no está en sintonía con todo el crecimiento que se venía dando, con todo lo que fue, ¿no? Toda esta época de desarrollo. Y esto nos lleva a pensar que el poder no siempre está en donde por ahí pueden llegar a decir las instituciones formales, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, Leandro Alem no se suicidaba y hubiese tenido más capacidad de decisión? Bueno, no sabemos porque eso no pasó se dieron las cosas de otra manera, pero al parecer esta fue una época muy buena de desarrollo, de crecimiento de Argentina, de sus infraestructuras, de sus instituciones. Bueno, se venía dando de esta manera y después al parecer empiezan a aparecer algunos problemas producto de que ya no estaba Leandro Alem y entonces se apela a esa obra literaria que es muy larga, de muchas páginas, y eso le permite estabilidad al gobierno radical un tiempo más antes de lo que fue la crisis del 30 y el golpe que recibe Hipólito Yrigoyen en su segundo gobierno en 1930, que da lugar a la década infame. A posterior, bueno, la década infame es una década terrible, de la que no se sabe mucho, no se habla, porque estamos hablando de que es otra sociedad esta. Probablemente, una vez que derrocan a Hipólito Yrigoyen, se rompe, ¿no? ese pacto democrático durante todo el irigoyenismo, pero incluso también esta época en donde estaba Alem, se entendía como una continuidad democrática esto era como un experimento. Siempre fue Argentina proclive a los experimentos, entonces se tenía como este gobierno central que era la UCR, que tenía como característica de gobierno central, pero a su vez era democrático. O sea, era una democracia imperfecta, obviamente, con todas las limitaciones, pero igual, para lo que eran las democracias de aquel momento, era muy novedoso, ¿no? La experiencia del radicalismo en Argentina, pero también era exitoso para este entonces. Bueno, en 1930 cae ese gobierno radical
y se produce una de las mayores crisis económicas, se produce la interrupción democrática. Se conoce esa década como la década infame y no se sabe mucho detalle al respecto, pero por lo visto se ve que es una crisis muy grave, muy aguda. Yo diría que es incluso, o sea, es incluso más grave que otras crisis que hubo, o sea, es más grave de lo que de lo que se describe en la historia, la crisis de la década infame, al parecer. No se sabe mucho al respecto, pero es como una suerte de ajuste o de caída de recursos muy grande, o producto de un, de si se quiere, como que le ponen una mala nota a Argentina, ¿no? Porque se rompe la democracia, o se cae la democracia en ese momento y aparece el gobierno dictatorial. Entonces, por lo visto, claramente eso da lugar a una serie de golpes de Estado, se produce el estancamiento económico también, o el deterioro económico, que no se revierte hasta la llegada del primer gobierno peronista, pero bueno, eso ya es mucho más acá en el tiempo, pero de ninguna manera se compara, ¿no?, con lo que era el crecimiento de Argentina en fines del siglo XIX. Así que bueno, estos serían algunos de los principales aspectos de esta carta. En otro momento voy a analizar el golpe de Estado de 1930. Por ahora no. Y bueno, es una carta interesante, o sea, está todo muy planificado igual, claramente, o sea, no es tan diferente a todo lo que se dijo, pero sí está bueno como para poder establecer el horario, que el horario claramente es este, de donde se produce tanto el deceso, donde se toma la decisión definitiva. Igual la decisión ya se había tomado, que iba a ser hasta en este horario. Y bueno, ¿no? Da una idea de cómo son las cosas, de que cómo ya se veía, ¿no? Esa puja política de intercambio de ideas que no es, o sea, no se da a veces en buenos términos, o no se toleran las ideas de la otra parte, o se tiende a polarizar, a dividir. Bueno, eso va en línea con los análisis anteriores de carta de tanto de la revolución de Argentina, de fundación, y de revolución de solar, digamos, para este año. Es muy interesante la carta también analizarla desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser una carta de suicidio, porque acá no hay ninguna duda de que esto era un suicidio. Es muy fácil darse cuenta porque, como dije, o sea, esto fue planificado por Leandro Alem, su propio suicidio fue planificado por él, ya lo había avisado, estaba escrito eso en sus memorias, en su testamento. Así que no hay posibilidades de que esto haya sido un asesinato, no hay ninguna duda de que es un suicidio, que él deja una nota escrita por él en el coche en donde iba cuando se suicida, ¿no?, con un arma de fuego. Así que es interesante para analizar eso como lo que puede llegar a ser una carta de suicidio, ¿no? Hay que tener en cuenta la posición de Saturno, ¿no? La tensión que hace con Júpiter, dónde está ubicado Júpiter, recibiendo qué aspectos. Saturno y Júpiter reciben aspectos. Saturno incluso recibe bastantes aspectos, está bien aspectado. La Luna recibe aspectos muy duros. Pero sí se ve como una situación muy pareja, ¿no?, de paridad, pero está bueno como para ponerse a analizar, porque, o sea, esto sí no quedan dudas de que es un suicidio. Hay veces que pasa que se dice que es un suicidio, pero no se está del todo seguro, como en algunas cartas que analicé de suicidio, por ejemplo el suicidio de Salvador Allende o el de Nisman en Argentina. Bueno, en este caso no hay dudas de que esto fue por voluntad propia, así que da como para ponerse a analizar, a evaluar las posiciones de los diferentes elementos, para establecer también una comparativa con otros casos, puede llegar a ser útil también.